quisiera decir que la producción de alimentos a nivel mundial ha evolucionado conforme se han dado los avances científicos y tecnológicos y obviamente pues con base en la demanda de alimentos. Sin embargo, ahora el incremento demográfico, la dependencia de la agricultura y del clima ponen en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales. Y yo diría la seguridad y soberanía agroalimentaria también, por lo que debemos estar atentos a esto. El objetivo de mi presentación es presentar a ustedes la relación entre innovación y la producción agrícola en los últimos 70 años, algunos de sus efectos negativos y algunas alternativas factiblemente sustentables, así les acuñé también. Desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando se origina la Revolución Verde, pues el incremento en la producción de alimentos está asociado al uso de tecnología que es aplicable a la tierra cultivable. Esta tecnología se materializó en fertilizantes, pesticidas, fungicidas, maquinaria agrícola, semillas mejoradas y biotecnología principalmente. ¿Cuál fue el impacto? Pues pasar de 1 tonelada de cereales por hectárea a 3, o en el caso de leche de 2.000 a 5.600 litros de leche por vaca por año. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque la tierra cultivable en general no se ha incrementado significativamente y la producción sí. Entonces quiere decir que ese incremento en alimentos se debe fundamentalmente a la productividad. A nivel mundial, si tomamos a los cereales como un indicador, vemos aquí en esta gráfica la evolución de la tierra cultivable. Si ustedes pueden ver, tiene una pendiente muy ligera. Pero el incremento en los rendimientos por hectárea de cereales tiene esta otra tendencia, con una pendiente muy pronunciada. En el caso de México, si tomáramos este mismo indicador desde 1961, casi a nuestros días, ustedes pueden ver el incremento sorprendente en rendimiento por hectárea. Y obviamente también pues, está asociado al uso de estos insumos que ya mencionamos. Aquí como ejemplo tenemos cómo ha evolucionado la superficie de riego en millones por hectárea desde el principio del siglo pasado prácticamente a nuestros días. Aunque pues nos hemos estabilizado en esa cifra cuando los expertos que andan más en el campo piensan que es superior a esa estadística oficial. En la segunda gráfica podemos ver la evolución de cómo se fue incrementando el consumo de fertilizantes. Entonces, pues estas tecnologías son las que han sido responsables del incremento en la productividad. Podemos decir entonces que la agricultura ha sido exitosa. Sin embargo, dos datos muy impactantes en México. Uno es que el 70% de los hogares en México se clasifican en inseguridad alimentaria. Y 20% de nuestros niños sufren desnutrición. Y si hablamos de seguridad o inseguridad, ¿qué se refiere? Porque ahora son temas pues, de moda y que nos inquietan. Bueno, seguridad alimentaria es tener acceso en todo momento, tener acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias, para llevar una vida activa y sana. Es un reto porque ni siquiera en los países desarrollados creo yo que cumplen con eso, pero es una buena aspiración. También tenemos el tema de soberanía alimentaria, y esto, pues de acuerdo a la FAO, en una reunión que se llevó a cabo en 2001, pues ellos tratan de conceptualizar esto como es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción y distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación. Bueno, tiene que ver más con políticas públicas internas. Pero yo insisto, para que haya seguridad o soberanía alimentaria, tiene que haber alimentos. ¿Y quiénes son los que producen alimentos? Pues los productores, ¿no? Y los técnicos que estamos relacionados con el campo.
Desde el punto de vista cuantitativo, la soberanía alimentaria la podemos simplificar como la cantidad de alimentos que deberíamos de producir en el país. Y como ejemplo aquí tenemos en el periodo del TELCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que pasamos de 9 a 41% del total del consumo aparente como importaciones. Entonces ahí es donde muchos nos cuestionamos, ¿deberíamos de seguir esa tendencia o deberíamos de producir más alimentos básicos aquí en nuestro propio país? Desafortunadamente, además de este tema de soberanía alimentaria, tenemos el otro problema. Hemos sido exitosos en producir alimentos, pero la agricultura se ha relacionado con un deterioro de nuestro ambiente a través de emisiones de gases de efecto invernadero, decremento de la calidad del suelo, abatimiento de acuíferos y la fuga de agroquímicos hacia cuerpos de agua. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa donde nos ilustra el tipo de degradación química que hay en nuestro país, de acuerdo a Semarnat, y pues vemos que no estamos muy bien. Por ejemplo, en especial en las zonas de riego, tenemos problemas muy grandes en cuanto a porcentaje de área que está teniendo este tipo de problemas. Lo que les decía, ahora a todo eso se viene la variabilidad del clima. ¿Y qué significa eso? Pues diferentes trastornos en el clima que van a repercutir en menor rendimiento marcadamente en los países de desarrollo y menor productividad en la agricultura de riego a nivel mundial. Entonces, aunado a esto también, la superficie cultivable per cápita, aquí como ejemplo en el país, se ha disminuido. El área cultivable no se ha incrementado significativamente, lo cual es deseable. El crecimiento de población y demanda de alimentos sigue, y todo eso puede representar un factor de degradación de nuestros recursos naturales. Afortunadamente, no todo es negativo. La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, por encargo del Congreso, hizo un estudio para ver cuáles iban a ser las áreas prioritarias de financiamiento de aquí en adelante. O sea, sí queremos financiar, pero ¿cuál es lo prioritario? Bueno, ellos concluyen que hay avances científicos innovadores y emergentes para hacer que el sistema agroalimentario sea más resiliente, eficiente y sostenible. ¿Y cuáles son estos avances científicos innovadores? Investigación transdisciplinaria y enfoque de sistemas, tecnologías de detección, ciencia de datos e informática, genómica y mejoramiento de precisión. Ellos concluyen que si nos apoyamos en estos avances, podemos atender muchos de los retos como la eficiencia del agua, la degradación del suelo, la ganadería de precisión, la reducción de desperdicio de alimentos, etc. Y yo digo que en México contamos con nuevas generaciones de agricultores, tecnólogos y científicos, instituciones, políticas públicas renovadas que podrían combinarse para atender los retos que estamos mencionando. Un ejemplo de esas capacidades científicas y tecnológicas que hay en el país, pues esta revisión o un resumen de la revisión que hice hace 4 años, en donde vemos cuáles son los principales centros de investigación en materia agropecuaria, y lo que me sorprendió fue esto. Hay casi, ahorita ya debe haber unos 600 programas de licenciatura que incluyen hasta doctorado en materia agronómica y veterinaria. El colegio ya no está solo. Y ustedes se pueden imaginar todo el talento que soporta y la infraestructura que soporta estos programas, sin contar a los biotecnólogos, a los biólogos, a los zootecnistas, etc. Bien, otro indicador de capacidad en cuestión de talento, pues es la evolución del Sistema Nacional de Investigadores. Es un indicador, porque no quiere decir que sea suficiente, y además hay muchas personas que, aunque no están en el SNI, están haciendo grandes aportes a la agricultura. Bien, entonces necesitamos producir más alimentos, detener y revertir la degradación de los recursos naturales, adaptarnos y mitigar la variabilidad del clima.
todo eso deberíamos de convertirlo en oportunidades en vez de pensar que son problemas. Y bueno, nada más como un dato curioso, si tuviéramos estas capacidades y las horas de trabajo que le dedicamos en México, México es el país que ocupa más horas de trabajo. No quiere decir que sean productivas, pero bueno, ahora nos van a tomar hasta la huella, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunos de estos retos? Si queremos reducir la liberación de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de óxido nitroso, de carbono, de metano, tenemos algunas tecnologías como agricultura de precisión, nuevos fertilizantes, biofertilizantes, fijación biológica ahora en no leguminosas. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Por ejemplo, el metano, pues el ganado es uno de los principales emisores de este gas de efecto invernadero. ¿Por qué no vacunarlo para que produzca menos metano? O en el caso del arroz, que ocupa el 40% del agua dulce a nivel mundial destinada a la agricultura, para un solo cultivo, como que es una barbaridad, pero además por cultivarse en la forma de humedal, provoca muchas emisiones de metano y óxido nitroso. ¿Por qué no innovar y tener arroz con riego por goteo, ¿no? Por ejemplo? Bueno, tenemos que tener una mejor selección y generación de cultivos con gran adaptación a temperatura, estrés hídrico y mayor eficiencia en la recuperación de nutrientes. Los que no están muy relacionados con este tema, por eso puse ese cuadrito ahí. De todo el nitrógeno que aplicamos, solamente el 33% recupera la planta. Solamente el 16% de fósforo y 20% de potasio. El resto sigue rutas en el ambiente que pueden constituirse en focos de contaminación. Bueno, gracias a la biotecnología podemos apoyar las prácticas culturales que nos permitirían ser más eficientes en la recuperación de nutrientes. Si queremos reducir el abatimiento de acuíferos, pues podemos tener variedades con mejor eficiencia hídrica, agricultura de precisión en cuanto a riego. Bueno, la reducción de la contaminación pues, tiene muchas formas. Hasta aquí yo diría que los agricultores del siglo pasado fueron innovadores, es decir, sustituyeron prácticas nuevas por las tradicionales que tenían. ¿Cuál es el reto y oportunidad ahora para nosotros? Pues aprender, generar y usar nuevos conocimientos y tecnologías para la innovación. Es decir, cómo usamos toda esa ciencia y tecnología que se ha acumulado para seguir produciendo alimentos y proteger a nuestro ambiente. Un ejemplo de esto pues es el riego. La eficiencia de riego es del 37%. Un tercio de lo que aplicamos se aprovecha por la planta, el resto se pierde. ¿Por qué? Porque usamos este tipo de tecnologías menos eficientes. Cuando usamos compuertas más eficientes, cuando hacemos goteo, pues nada más humedecemos las raíces donde se alimentan las plantas, a diferencia de esta técnica. Y cuando pasamos a invernadero, pues entonces la productividad del agua se va incrementando conforme aumentamos la tecnología dentro del invernadero. Entonces nada más imagínense, para producir tomate en campo, menos de 20 kilos por metro cúbico, hasta llegar a casi 70, ¿no? En invernadero. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que sí es posible aprovechar mejor el agua si usamos la tecnología existente. Luego, a nivel de campo, a cielo abierto, ¿cómo producir 40 toneladas de grano de maíz por hectárea? Algunos me van a decir, eso está en China. Y a propósito dije, está en chino, no, está en China. Porque ellos dijeron, ¿por qué sembrar las 40.000 plantas por hectárea que el INIFAP nos ha recomendado toda la vida? ¿Por qué no rompen el paradigma y ponen 300.000 plantas por hectárea? Bueno, esa es una meta. Aquí en Sinaloa, también otra vez rompiendo el paradigma de los surcos tradicionales, pues si vamos a sembrar a 80 centímetros, ¿por qué no a doble hilera? ¿O por qué no en surcos de 50 centímetros? Y con eso podemos pasar de las 9.5 toneladas normales a 15 o a 20 toneladas por hectárea, ¿sí? Pero eso es innovación. Eso es sustituir algo que estamos haciendo de manera tradicional por algo que pueda resultar mejor. En agricultura protegida podemos pasar de rendimientos de jitomate
de 120 toneladas por hectárea a 600 al aumentar el grado de tecnificación. Los que no están muy familiarizados con esta imagen, aquí nos está representando el riego a través de un pivote central, que no es otra cosa que es un sistema de riego que al avanzar va rociando agua y tiene como si fuera una manecilla del reloj. Tradicionalmente lo que se ha buscado es que esa cantidad de agua sea homogénea, pero ni el suelo ni la vegetación lo son. Entonces, ¿por qué no diseñar un sistema de riego en el que vaya detectando con sensores cuál es el tipo de suelo, ya montados previamente en una computadora, y que vaya detectando la densidad de plantas? Y en función de eso, aplicar la cantidad de agua necesaria. Con eso se logró un ahorro del 39% de agua respecto a la lámina tradicional. Y esta fue una tesis ahí en hidrociencias, donde el doctor Flores Magdaleno fue quien la dirigió. Lo mismo pasa cuando sembramos. Sembramos de manera homogénea, olvidando que el suelo no es homogéneo en su fertilidad ni en su profundidad, entonces no tiene la misma capacidad para soportar la misma cantidad de plantas. Si nosotros tuviéramos esas variables ya en un mapa y montadas en el tractor a través de un sistema, pudiéramos ir dosificando las semillas de acuerdo a la capacidad del suelo. Otra innovación pues es la aplicación de algunos productos a través de drones. En México ya hay compañías que están dando servicio a la agricultura. Aquí pues en hidrociencias también le estamos intentando aportar a ese tema. El doctor Héctor Flores Magdaleno es uno de los líderes. Yo pues, modestamente aquí también acabo de graduar a un estudiante con un tema para estimación de biomasa a través de algún algoritmo que maneja las imágenes que toma el dron, y con base a información de campo pues podemos predecir la cantidad de biomasa fresca o seca de forrajes. Y bueno, como el suelo y su capacidad para tener humedad y nutrimentos no es homogénea, pues podemos detectar a través de un sensor las diferencias en vigor de los cultivos, ¿no? Y si nosotros tuviéramos un sistema que fuera censando antes de aplicar el fertilizante, podríamos dosificar mediante una dosis variable, así se le llama. Y con eso podríamos ahorrar el 20% de la dosis tradicional, como se está haciendo en las 8 millones de hectáreas que se siembran de trigo en Estados Unidos. Y bueno, ahora así lucen algunos aplicadores de esos insumos. Llevan su sensor adelante del tractor, se procesa la información y el aplicador manda la dosis que requiere ese pedazo de terreno que va a censar. Obviamente estas tecnologías pues no se adoptan al ritmo que uno quisiera, ¿no? El agricultor primero va aprendiendo, si le va bien, el vecino lo copia y así sucesivamente. Pero ahí van, ¿no? Ahí va en esa adopción de tecnología. Otra oportunidad que tenemos son las tecnologías de la información y comunicación. Ahora con los sensores remotos satelitales podemos tener una imagen del mismo sitio por día. Gracias a que hay compañías que están usando estos, le llaman microsatélites o nanosatélites, para tenerlos en órbita por lo menos en 2 centenares, y imagínense pues, como un escáner, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede usar cómo podemos aprovechar esa información? Pues es parte del reto, ¿sí? Porque podemos monitorear día a día qué pasa con plagas, qué pasa con la humedad del suelo, etc. El uso de Internet de las cosas, cada vez generamos datos. Ahora con su celular pueden saber a dónde estuvieron, si estuvieron en clase. Yo creo que esa va a ser una propuesta interesante, en lugar de la huella digital, que cómo van a monitorear nuestros teléfonos para saber si estamos en aula, si estamos en el laboratorio, estamos en el campo, porque la huella la puedo poner y me voy y regreso, pero va a ser difícil que me vaya sin el celular. Bueno, otro reto es aprender y usar inteligencia artificial.
con algunos conceptos que están de moda, como Machine Learning, Big Data y Deep Learning. Todo esto se basa en que nosotros queremos que haya máquinas que imiten lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Algunas cuestiones son mecánicas, pero otra es toma de decisiones. Por ejemplo, un auto autónomo lo podríamos programar si conocemos cuánto es de línea recta, si a qué distancia va a haber un tope, le decimos que frene y luego continúe, y si hay una esquina que dé vuelta a la izquierda o a la derecha, pero todo metiendo esa información. Pero no podemos medir toda esa carretera de aquí a cualquier lugar. Tenemos que darle todos los datos para que él vaya tomando decisiones y vaya conduciéndose a través de las calles o a través de la carretera sin necesidad de que lo programemos propiamente. Bueno, todo eso es inteligencia artificial, y ahora los libros de texto tradicionales que conocemos van a fortalecerse con este tipo de textos para la agricultura. Mecatrónica, robots, procesos guiados por satélite, etc. Todo eso nos puede llevar a no depender del clima en algunas situaciones. Por ejemplo, esto es una fábrica de vegetales que ya no depende de la luz solar ni de las condiciones de la variabilidad del clima. Ahora se puede cultivar en estantes, con luz LED, con soluciones nutritivas, y ya ni siquiera las raíces están inmersas en la solución nutritiva, como es el caso de la hidroponía que tradicionalmente conocemos. Ahora ya se avanzó a una técnica que se llama aeroponía, donde las raíces están en el aire, porque una limitante o un factor del crecimiento y desarrollo de las plantas es la cantidad de oxígeno que pueden tener las raíces. Y por eso crearon esta técnica, para que haya más oxígeno en las raíces y pues pueda incrementar un poquito más el rendimiento. Bueno, nada más para que tengan una idea de las fases para producir lechugas, 4 de las 6 ya están automatizadas, y su meta en Japón es para el próximo año producir 500,000 de cabezas por día. Este es otro ejemplo de inteligencia artificial: una cosechadora de frutos en campo, una cosechadora de frutos en invernadero, que incluso pueden trabajar de noche. Y eso porque cada vez dejan pasar a menos mexicanos a California, y ellos tienen que resolver ese problema a través de estas máquinas inteligentes. Otro tema es cómo aprovechamos los sensores remotos para asistir la nutrición de cultivos. Y bueno, aquí es un trabajo que presentamos en un congreso en Francia. Aquí el colegio estuvo representado, pienso que dignamente, y esto se hizo aquí en una de las parcelas del Colegio de Pescadores. Cómo desde el aire podemos decir cuál es la nutrición del cultivo de maíz en este caso, para aplicar de mejor manera la dosis de fertilizante. Tenemos otra oportunidad, por ejemplo, en desarrollar bacterias que inoculen a plantas no leguminosas, como por ejemplo esta empresa de Inglaterra que está produciendo cepas que se aplican con las semillas. Cuando empiezan a salir las raíces, inoculan a la planta, migran a las hojas y le confieren a la hoja la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico para su requerimiento nutricional. ¿Saben cuánto nitrógeno tenemos en el aire que respiramos? 78. Nada más que es inerte, no lo podemos aprovechar, tampoco las plantas, pero gracias a estas bacterias se puede reducir hasta el 50% de uso de fertilizantes. Entonces, hay mucha tecnología que no necesariamente se va a aplicar nada más a la agricultura comercial, la podemos aplicar a diferentes niveles. Bueno, este ya es un caso extremo, entre comillas. Para producir 1 kilo de carne de res necesitamos 15.500 litros de agua. Si queremos producir 1 kilo de carne de pollo o de puerco, baja considerablemente, y así sucesivamente con los cereales, ¿no? Pero a quien no le gusta comer carne. La desventaja desde el punto de vista ambiental, además del consumo de agua, es que son unos de los principales emisores de metano, que es un gas de efecto invernadero.
Bueno, ya Winston Churchill en 1931, quién sabe por qué se imaginó que algún día nos liberaríamos de esa necesidad de producir todo un pollo para solo comernos la pechuga y tal vez el ano. Bueno, ya es una realidad, se puede producir carne a nivel de laboratorio con un costo relativamente alto, pero que para de aquí a un año ya va a tener un costo equivalente a la producción normal de carne. Yo no sé si esté bien o esté mal. Aquí la idea es mostrar que la tecnología va avanzando y que si la utilizamos para bien podemos resolver muchos problemas. Tenemos a la nanotecnología para producir fertilizantes más eficientes, nanovacunas para controlar enfermedades o virus, en este caso de los cítricos, que es un problema muy grande. Otra área de oportunidad central a la bioquímica y a la fisiología de las plantas, por ejemplo aquí la intervención química en la señalización de los azúcares de la planta puede incrementar 20% el rendimiento del trigo y aumentar la recuperación por sometimiento de estrés hídrico de las plantas, sin modificar cantidad de agua, sin modificar cantidad de fertilizantes, sin modificar el clima, simplemente por detonar ciertos procesos dentro de la planta. ¿Qué podemos aprender de los premios Nobel? En el 2016 se les dio el premio Nobel a estos investigadores porque descubrieron que hay moléculas que tienen movimiento propio. Eso ya es un descubrimiento. 2, dijeron, ¿podemos diseñar moléculas que se muevan hacia donde queremos? Pues la diseñaron. Pero luego la tercera pregunta, ¿las podemos sintetizar? Pues lo lograron. Por eso se les dio el premio. Al final, imagínense una molécula que se mueva a voluntad del hombre dentro de la planta o dentro del organismo humano. Toda la potencialidad que puede tener esa nanorobot, ¿no? En el 2018 se les da el premio Nobel en Economía a 2 investigadores porque sus hallazgos explican cómo se relaciona la economía con la naturaleza y el conocimiento, por integrar el cambio climático y la innovación tecnológica en el análisis material. Bueno, este tipo de premios y reconocimientos lo que hacen es fortalecer el concepto que se llama economía circular. Y la economía circular vista esquemáticamente aquí es que tenemos varios ciclos. La idea fundamental es que alguno de los insumos que usamos para fabricar algo o para producir un alimento mantenga su valor por el mayor tiempo posible en el tiempo. Y ahí entra, por ejemplo, el reciclamiento de aguas, el reciclamiento de residuos, etc. Un ejemplo, pues es esto. Nosotros desperdiciamos en México y a nivel mundial 1/3 de los alimentos que producimos. Y eso representa además emisiones de óxido de carbono gratis. Lo desperdiciamos, consumimos energía, consumimos agua. Bueno, primero tenemos que tratar de no tener ese desperdicio. Segundo, el poco o mucho que se desperdicie, porque ya no haya otra opción, lo podemos usar como sustrato para la producción de larvas y abono orgánico. ¿Para qué queremos larvas? Pues como alimento para ganado, es proteína y barata, entre comillas. O podemos reciclarlo para hacer fertilizante líquido. Esas son compañías ya que existen. O sea, cuando alguien ya está usando eso, ya es una innovación, ya no es una propuesta tecnológica, ya es una innovación. En el caso de este último ejemplo, una compañía en California dice, bueno, en lugar de que esto se nos deshidrate, vamos a diseñar unos contenedores para dejarlos en el supermercado y que ahí pongan los desperdicios. Los recojo y los meto a un bioreactor para producir un biofertilizante y regresar nutrientes y agua a la zona de riego donde hay escasez de agua, donde los suelos a lo mejor se están empobreciendo por la extracción que hacemos. Bueno, con eso reducen un 25% de la lámina de riego
con esta tecnología. Esto ya nomás es para adornarnos. Alguien conceptualizó el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, que no es otra cosa más que poner todos los actores que intervienen en la producción de alimentos, desde el Poder Ejecutivo, que son los que definen muchas de las políticas, el Poder Legislativo, las instituciones del Ejecutivo, luego todas las instituciones de investigación, y bueno, sin que sea menos importante, pues al final el productor y el que consume los alimentos. Si pudiéramos aprovechar y que esto se usara eficientemente, podríamos ser más asertivos en seguir produciendo alimentos, pero también para proteger nuestro ambiente. Por eso, la conclusión podría ser: la innovación es una alternativa viable para resolver los grandes retos que tiene la agricultura en materia de competitividad, impacto ambiental y seguridad o soberanía alimentaria. Creo que recuperé el tiempo. Pero miren, esto nada más es para abrir la discusión y crearles la inquietud de que podemos ser creativos y podemos hacer muchas cosas. Gracias.